Israel intensificó sus ataques en el sur y en el este del territorio libanés contra Hezbollah, dejando al menos 182 fallecidos y más de 700 heridos. El jefe del ejército israelí aseguró que en todos los objetivos bombardeados había armas del grupo chiita libanés, mientras Netanyahu indicó que el equilibrio de seguridad en el norte de Israel está cambiando. Ampliamos desde Beirut. En Francia se produjo la primera reunión del gabinete de Michel Barnier y finalizó el encuentro con el presidente Emmanuel Macron. El nuevo ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, aseguró que la prioridad es restaurar el orden. Ampliamos desde París. En Bolivia continúa la pugna de poder entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Las movilizaciones de simpatizantes del expresidente Morales llegan a La Paz, lo que hace temer una ola de disturbios. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Medio Oriente, donde continúa intensificándose la campaña de ataques israelíes contra objetivos en el sur y el este del Líbano, incluidos los suburbios de Beirut. Las incursiones han dejado al menos 182 muertos y más de 700 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que el equilibrio de seguridad en el norte de Israel está cambiando. Desde el Ministerio de Información libanés dijeron que la agresión israelí es una guerra de exterminio en todos los sentidos. La continua agresión israelí contra el Líbano es una guerra de exterminio en todos los sentidos de la palabra y un plan demoledor destinado a destruir aldeas y ciudades libanesas y a eliminar zonas verdes. Por su parte, el jefe del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que todos los lugares bombardeados tenían armas de Hezbollah y advirtió sobre ataques en la región oriental de Bekaa. Esta es una advertencia dirigida a las aldeas de Bekaa. Los residentes que se encuentren cerca de edificios o dentro de casas donde se almacenan misiles o armas, apártense inmediatamente. Apártense por su seguridad. Pueden ver las operaciones que estamos llevando a cabo actualmente en el sur del Líbano. Hezbollah pretende lanzar estas armas hacia el territorio israelí y no lo permitiremos. Aléjense por su propia protección. Hezbollah les está mintiendo y les está poniendo en peligro. Escuchen las advertencias y los mensajes que emitirán las FDI por su seguridad y la de sus familias. En la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, se registró un tráfico intenso mientras libaneses huyen de los bombardeos israelíes. A continuación vamos a conocer otros testimonios de civiles que se encuentran en territorio libanés. Lluvia de misiles en el sur del Líbano y un mal presagio. Los últimos impactos en el país han provocado centenares de heridos y la muerte de al menos un centenar, según su Ministerio de Sanidad, una situación que se agrava por cada minuto que pasa. Los habitantes de Beirut tiemblan. Ante todo estamos contra la guerra. No podemos soportar más estas tragedias. Perdí una pierna en la explosión del puerto. Definitivamente hay miedo porque hoy hay acción y reacción. Si Hezbollah lleva a cabo una operación importante, Israel responderá y destruirá más que esto. No podemos soportarlo. A primera hora de hoy, residentes del sur del Líbano recibieron llamadas desde un número libanés, ordenándoles que se alejaran inmediatamente un mínimo de 1000 metros de cualquier puesto utilizado por Hezbollah, una información que ha podido confirmar la agencia Reuters. Esta mañana nos hemos enterado de que Israel ha intensificado sus incursiones y ha llevado a cabo más de 150 ataques hasta el momento, y están diciendo a algunos de los residentes que huyan de los alrededores de Hezbollah. La sangre de los residentes no es más valiosa que la sangre de la resistencia. Desde el principio dijimos que no queríamos la guerra y Hassan Nasrallah dijo que no queríamos bombardear a los civiles, bombardeamos puestos militares. Pero ellos, Israel, son criminales traidores que no temen a Dios, cruzaron las líneas rojas, cruzaron todas las líneas y nosotros decimos que no somos mejores que estos mártires que están muriendo, estamos entre ellos y con ellos. Hezbollah e Israel intercambiaron intensos disparos el domingo y el grupo militante libanés lanzó cohetes hacia el norte del territorio israelí tras un intenso bombardeo, una lucha entre ambos que hoy se intensificó y que parece no tener horizonte de desescalada. En otro frente de la guerra de Israel, vamos a la Franja de Gaza, donde continuaron los ataques contra instituciones educativas que dan refugio a miles de desplazados. 2 bombardeos mataron el lunes al menos a 10 palestinos, incluidos una mujer y 4 niños, en el centro de la franja. Esto lo dijeron médicos, mientras fuentes
indicaron que hubo lluvias que inundaron los campamentos de tiendas de los residentes desplazados. El ejército israelí indicó que el ataque tuvo como objetivo un centro de mando de Hamas. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Crece la presión en la ciudad de Pokrovsk, hacia donde avanzan las tropas rusas. Desde las cercanías de este importante enclave estratégico para Kiev, más precisamente desde la unidad de artillería en el frente de Kurakhove, Catalina Gómez Ángel nos cuenta cómo se vive la situación. Este es uno de los búnkeres donde se protegen quienes hacen parte de una unidad de artillería de la Brigada 33 destinada en las cercanías del frente de Pokrovsk, especialmente en el frente de Kurakhove, uno de los frentes activos desde el comienzo de la invasión a gran escala. Siempre ha sido uno de los frentes más difíciles, pero aquí nos cuentan que en los últimos días incluso se ha hecho aún más intensa la ofensiva de las fuerzas de Moscú, no solamente tratando de atacarlos con diferentes clases de vehículos, con artillería y atacando estas posiciones, sino especialmente a estos pueblos, tanto a Kurakhove como a otros pueblos donde todavía habita alguna parte de la sociedad civil que no ha querido abandonar a pesar de las insistencias del gobierno ucraniano. Aquí estamos más o menos a 6 kilómetros de la línea cero de este enfrentamiento y lo que nos cuentan también aquí es que hay dificultades para ellos por la munición de la artillería. Ellos utilizan munición de origen soviético. Esto hace más difícil porque no todos los países lo proveen y también lo que nos cuentan es cómo se ha hecho absolutamente difícil la vida en estas posiciones del frente desde que la cantidad de drones, especialmente esos drones kamikaze, son mucho más activos. Llegar hasta aquí es bastante peligroso para ellos y cualquier movimiento que hagan en la posición puede ser realmente encontrado por estos drones rusos y también ser atacados por ellos. En Francia se llevó a cabo la primera reunión del nuevo gabinete liderado por el primer ministro Michel Barnier tras la juramentación de los integrantes y también terminó el Consejo de Ministros con el presidente Emmanuel Macron. Conectamos con Natalia Ruiz desde París. Natalia, concluye esta primera jornada de reuniones del nuevo gobierno. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Así es, pues un Consejo de Ministros bastante breve, duró tan solo media hora, ya a los 30 minutos de la reunión ya veíamos a varios de los ministros pues subirse a sus automóviles para comenzar ya el trabajo. Poco se sabe de lo que se dijo en esa reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada, pero sí se nos dijo por parte de algunos de los consejeros de Emmanuel Macron que el presidente le había dicho a este nuevo gobierno la importancia de que sea un gobierno de unión nacional, de unidad republicana y donde el presidente también pues dejó entrever cuál va a ser su posición, sabiendo de que en este gobierno no tendrá la mano, digamos, como la podía tener en sus gobiernos o en los gobiernos anteriores. Entonces lo que decidió es decirle a los ministros que va a estar allí para ellos, para ayudarlos a que sean exitosos en cada una de sus carteras y que tienen que estar muy al tanto de lo que significa, de la exigencia que significa servir a los franceses. Por supuesto, pues un breve Consejo de Ministros de esta jornada que comenzó bastante temprano con una primera reunión con el primer ministro Michel Barnier en su oficina para poder reunir a este gabinete por primera vez, que se conozcan los unos con los otros y sobre todo pedirles que sean irreprochables, que sean modestos y sobre todo lo que necesitará este primer ministro es lograr que haya cohesión en este grupo en donde sobre todo pues hay bastantes opiniones políticas diferentes y donde el presidente también les ha pedido en realidad que se escuchen a todas las diferentes opiniones políticas, incluso aquellas que no forman parte de este gobierno. Ahora, por supuesto, la gran prueba de fuego, el gran momento que viene para este gobierno ya constituido, pues es la presentación del presupuesto para 2025. Ahí hay muchísimas reticencias, muchísimas preguntas de si habrá alza o no de los impuestos. Michel Barnier decía el día de ayer en una entrevista en televisión que no desea aumentar generalizadamente los impuestos, pero que sí podría pedir un esfuerzo mayor, sobre todo a las personas que tengan las más grandes fortunas, más dinero en el país. En todo caso, dentro de las 2 próximas semanas, ese será en todo caso el centro de toda la situación aquí en Francia, la presentación de ese presupuesto que tendrá que ser examinado por la Asamblea Nacional.
Pues Natalia, muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos en Alemania. Los socialdemócratas lograron mantener el control del Estado Federado de Brandeburgo, su bastión histórico, tras las elecciones del domingo. Pese a que la extrema derecha de Alternativa para Alemania no ganó, como apuntaban los sondeos, quedó a pocos puntos del partido oficialista. El resultado se produce solo semanas después de que la extrema derecha lograra la victoria en Turingia y el segundo puesto en Sajonia. Ampliamos a continuación. La alegría del oficialista Partido Socialdemócrata Alemán cuando se anunciaron los resultados. El SPD ha ganado las elecciones regionales en Brandeburgo, el estado federal limítrofe con Berlín en el este del país. Parece que una vez más, como tantas otras veces en la historia, fueron los socialdemócratas quienes impidieron que los extremistas llegaran al poder. Desde la reunificación alemana, el Estado siempre ha estado gobernado por el partido del canciller Olaf Scholz, pero esta última victoria se ha logrado por un pequeño margen. Según los resultados preliminares, el partido ha obtenido algo más del 31% de los votos, y justo por detrás, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, con el 29% de los votos. Este último obtuvo 6 puntos más que en las últimas elecciones. A principios de mes, la AfD ganó sus primeras elecciones regionales en Turingia. En Sajonia quedó justo por detrás de los democristianos, un avance histórico que sus miembros esperan mantener. Ni siquiera somos más fuertes que todo el bloque formado por los viejos partidos, los medios de comunicación y la sociedad civil. Juntos son incluso más fuertes que nosotros y vamos a trabajar para cambiar eso. La derrota de ayer es una decepción para este movimiento. Por delante de los socialdemócratas en las encuestas habían logrado imponer sus temas durante la campaña, con la seguridad interior e inmigración como las principales preocupaciones de los habitantes de Brandeburgo. Con los resultados en la mano, el éxito del SPD ofrece un respiro a Olaf Scholz. El canciller y su partido son cada vez más impopulares en todo el país, y solo falta un año para las elecciones parlamentarias. Según los sondeos, la oposición conservadora democristiana va en cabeza. Al menos 3 migrantes murieron y se teme que haya más desaparecidos luego de que la barcaza en la que viajaban naufragara cerca de la isla griega de Samos. Se estima que al menos 30 migrantes viajaban en el grupo y las fallecidas son 3 mujeres, al tiempo que otra mujer y otras 4 personas han sido rescatadas. Y continúa la pugna de poder en Bolivia entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Las movilizaciones de simpatizantes del expresidente Morales llegan a La Paz, lo que hace temer una ola de disturbios. El gobierno denuncia un intento de golpe de Estado, mientras que Morales advierte un intento de asesinato en su contra y se aferra a su intención de postularse a las presidenciales en 2025. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Fuertes enfrentamientos en los alrededores de la ciudad de La Paz. Aquí en el Alto, manifestantes que respaldan al expresidente Evo Morales intentan llegar a la capital administrativa para demostrar su descontento con el gobierno de Luis Arce, pero las fuerzas del orden tratan de impedirlo. 6º día ya de la marcha, aquí aguantando hasta llegar a la ciudad de La Paz. Y queremos decirle al gobierno que ha tenido 7 días ya para dar solución a este problema tan grande que tenemos en el país. Algunos habitantes de la zona denunciaron que los disturbios no fueron organizados por simpatizantes de Morales. Del Arce son, allá arriba, con piedras están atacando a los vecinos, no ha llegado la marcha todavía. Las protestas, que iniciaron hace una semana en Caracollo, a 190 kilómetros al sur, han sido apodadas por el gobierno Arce como la Marcha de la Muerte. El ministro del Interior y el presidente denuncian un intento de golpe de Estado y responsabilizan a Evo Morales, quien lidera las movilizaciones pero no está presente en ellas. Morales continúa con su plan para llenar de sangre y muerte Bolivia. Vamos a actuar como manda la Constitución. Por su parte, el expresidente, desde su casa, denuncia un intento de asesinato. Esta mañana me llegaron policías en servicio activo y me he hecho llegar un chaleco antibala. Te van a tratar contra el viejo IDS. El plan es como matar. Antiguos aliados políticos, ahora enemigos, Evo Morales y Luis Arce se disputan el liderazgo del partido Movimiento al Socialismo. Morales asegura que está habilitado para ser candidato presidencial en 2025. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en france24.com.